Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje de posibilidades. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, yo a punto de hacer algo un poco inédito en el canal porque me nominó Diana del canal El Libro Divergente. Gracias Diana, me encanta que me hayas nominado para esto. ¿Qué hizo ella? Hizo una especie de híbrido entre un book tag y un book haul. Porque lo que ella propone es 23 libros que quiere leer durante el 2023, que ella misma dice que ha visto en otros canales, pero ella le da una vueltita y lo que hace es hacer categorías, hacer unas especies de premisas, en donde elige libros dependiendo de temáticas o de géneros. Me pareció interesante. Yo no hago book haul porque no me interesa tampoco verlo como contenido. Porque o sea, no sé qué sacar del book haul. Ver a la persona que comenta que tiene tal libro, que quiere leer tal cosa, no sabe muy bien de qué se trata, muchas veces lee la contratapa. Para leer la contratapa te lo puedo hacer yo. Además, yo por general trato de leer sin saber muy bien de qué se trata. Entonces, claro, no me quedo con nada porque tampoco sé qué le pareció a esa persona cuando leyó el libro, si realmente le gustó o no, si pasó por su filtro, si le interesa, no sé, salvo que leer la contratapa, que eso lo podemos hacer cualquiera cuando vamos a una librería o miramos una página viendo libros. Entonces, este es un contenido que yo no suelo ver y tampoco me interesa hacer. Además, como vuelvo a decir, como tengo esta característica de que trato de no entrarme mucho, ¿qué comentaría en un book haul? Bueno, elegí este libro porque sí, porque me pareció, porque el autor me gusta. Entonces, me pareció interesante, me gustó la vuelta que le dio Diana y me pareció interesante poder organizarme un poco en el aquelarre que suele ser mi elección de lecturas. Yo no soy una persona para nada sistemática, salvo cuando sigo algún reto o quiero hacer alguna cosa en particular, como por ejemplo en mayo que leo ciencia ficción o cuando en octubre leo terror. Yo, por lo general, soy muy anárquica a la hora de elegir. O sea, depende del estado de ánimo, de lo que tenga ganas, si tengo más necesidad de ciertos géneros o de ciertos autores. Entonces, no me hago listas porque no las suelo cumplir. Pero sí que hay libros que hace mucho que me vienen dando vueltas o que incluso hacía un montón en la e-reader. Libros en e-reader tengo muchísimos. No tanto los que tengo en formato físico, que ni me acordaba de qué se trataban y que bueno, me vino re bien porque volví a encontrarme con algunas cosas que me parecen interesantes y que ahora las tengo un poco más en mira. Que después esto realmente sea así, yo lea estos 23 libros durante el 2023, no sé, no aseguro absolutamente nada. Pero bueno, que me divertí haciéndolo seguro. Así que espero que a ustedes también les guste. Y antes de pasar, agradecerles por los comentarios. ¿Qué sucede? Que yo en general grabo, cuando me siento a grabar y tengo un poco de tiempo, aprovecho y grabo varios de corrido. Entonces, por ejemplo, el último video o sea, el video de la semana pasada, lo grabé a mediados de febrero. Entonces hay muchas cosas que van sucediendo en la comunidad y que yo, claro, no puedo contestar o no puedo comentar en el video siguiente porque yo no tenía la bola mágica. Digamos que no está en tiempo real. Entonces sí que les quería agradecer por los mensajes porque me he divertido muchísimo en el video del verano y en el video, en uno de los wrap-up, que creo que es el 2 de enero, que hice 2 comentarios un poco al azar y 2 preguntas así como un poco tiradas al azar de los pelos en algún lugar del video y ustedes me contestaron. En el caso del wrap-up dije que qué pasaba, que nadie me decía que estaba leyendo a Terry Pratchett y recibí un montón de comentarios de gente que sí lo está leyendo o que quiere empezar o que no sabe por dónde y me encantó, me divertí muchísimo además viendo los comentarios, además me dio mucha ternura. Y también en el del verano que dije al final que bueno, el que quisiera quejarse del verano que podía, la cantidad de comentarios de gente que odia el verano y que le pasa lo mismo que yo, no me siento sola. Y que también me comentó cosas raras sobre el clima del lugar donde viven. Bueno, también me maté de risa y bueno, les agradezco que me sigan la corriente, que les den importancia a las preguntas que hago, aunque sean preguntas un poco retóricas, y que bueno, que me conteste, que realmente interaccionen y se los agradezco muchísimo. Perdón si últimamente no estoy contestando lo rápido que yo estaba acostumbrada, lo que pasa es que estoy sobrepasada de trabajo y sí que los leo inmediatamente, pero a veces no puedo contestar porque además no me gusta contestar de forma superficial, o sea, poner una carita, poner un ok, esas cosas realmente siento que es una falta de respeto al tiempo que ustedes
perdieron escribiéndome. Entonces me gusta contestarles en serio y muchas veces no tengo tiempo de hacerlo, entonces ahora me estoy atrasando más. Pero que sepan que agradezco muchísimo, muchísimo los comentarios. Sé que tengo suerte en ese sentido, que ustedes son muy participativos y bueno, no quería dejar de traerlo y de que se viera que estoy pendiente de lo que me dicen. Bueno, la primera propuesta de Diana es un libro de ciencia ficción y en este caso es cualquiera de Lem, porque tengo un montón de libros de Lem esperándome en la biblioteca, me agarró el fanatismo de Lem y me compré todo lo que pude, pero particularmente los relatos del piloto Pirks me interesan porque creo que tienen una onda parecida o un estilo de escritura parecido a Viajes de las Estrellas o Viajes a las Estrellas, no, Viajes de las Estrellas, bien. Yo lo voy a estar dejando por acá por las dudas de que estoy diciendo cualquier cosa. Que son los relatos de Ion Tichy que tienen mucho humor. ¿Sí? Es un humor muy irónico, sarcástico, con muchísima crítica de todo tipo, que bueno, en Lem es normal, lo encontramos en otras obras, pero a través de la sátira del humor que a mí me gusta particularmente. Así que tengo idea de que este es en ese estilo. Y también son los relatos de un piloto que pasa de ser nadie a hacerse terriblemente famoso un poco por casualidad, porque tiene suerte, porque en realidad es bastante desastroso y no sabe lo que hace. Pero bueno, es el típico antihéroe y seguramente me voy a divertir leyéndolo. La segunda propuesta es libro de terror. Bueno, como ustedes saben, yo terror no leo normalmente, pero sí en octubre me gusta darme un espacio para leer terror. Y en este caso es la novela El Otro, del escritor estadounidense Thomas Tryon, que además me enteré, buscando de quién se trataba, que es un actor. No tengo ni idea, a lo mejor pongo una foto de él por acá, porque no sé ni quién es. Pero bueno, actor-escritor. Este es un libro que me recomendó un amigo, que es con el que hago siempre las lecturas conjuntas, Iker, que tenemos gustos muy parecidos y que él además conoce mis gustos, digamos, en este momento. Entonces él me dijo, mira, yo te recomiendo este libro, yo creo que te va a gustar porque es un libro raro, es un libro peculiar y que además es bastante, más que nada misterioso, psicológico, no es que es tan obvio el tema del terror. Así que, bueno, vi un poco por arriba de qué se trataba y creo que sí que me va a gustar. Es una familia en un pueblo que empieza a tener muertes muy extrañas dentro del seno familiar y se muere mucha gente de la familia. Ya el pueblo en un punto empieza a decir, bueno, ¿qué está sucediendo acá? Algo raro tiene que estar pasando, porque no puede sucederle tantas desgracias juntas a una misma familia en un corto periodo de tiempo. Y además parece que hay dos hermanos gemelos que son bastante raros y que tienen comunicación un poco telepática entre sí. Bueno, una cosa medio extravagante que me parece interesante y que muy probablemente lea en octubre. La tercera propuesta es libro de poesía, pero como yo no leo poesía y no me interesa, no me gusta la poesía, además no la entiendo muchas veces, no me gusta sentirme tonta leyendo poesía, voy a reemplazarlo por un libro de teatro, ¿sí? De género teatro. Y en este caso va a ser el que sigue en orden, porque yo tengo que leer, yo tengo una manía, yo todo lo que está editado de una forma X lo tengo que leer en el orden en que lo editaron. Aunque esté mal, aunque haya sido un error de editorial, no me importa. Yo no puedo leerlo en desorden. Esta gente, por ejemplo, que agarra libros de relatos y saltean, de repente leen el último relato, se van al primero. No puede ser. Porque además yo siempre pienso que también el autor y los editores, cuando son buenos, organizan tanto los relatos como en este caso, esto es un compendio de las obras de teatro de Lorca, de una forma pensada, ¿no? De antemano, por algo, tienen una organización lógica. Entonces, si uno, por ejemplo, agarra un libro de relatos y empieza a leerlo en desorden, está también un poco rompiendo con la idea que el autor tuvo de ponerlos en ese orden. Así que bueno, tengo un toque con respecto a eso. La segunda obra de teatro que me tocaría, o sea, la que me toca después de la que leí el año pasado, es Mariana Pineda. Que si bien tengo en mi cabeza el nombre, no sé de qué trata. Así que no les puedo contar. Pero bueno, siendo García Lorca seguro que me va a gustar. La cuarta propuesta es un libro de humor. Bueno, a mí me encanta el humor. Tengo bastantes libros de humor esperándome. Pero me gusta el humor. No me gusta el humor simplón ni el humor fácil, me gusta el humor más tirando a la sátira o al humor sarcástico, donde haya crítica de fondo. Así que acá podría haber sido obvia y decir cualquier libro de Terry Pratchett porque estoy releyendo Mundo Disco, pero no, quiero traer cosas nuevas. Así que va a ser algún libro de Kenneth Cook, de este escritor australiano del cual he hablado, que leí El koala asesino, y tiene otros dos libros que continúan en la misma idea del koala asesino, que son El canguro alcohólico y El lagarto astronauta.
Y bueno, es un periodista que cuenta sus anécdotas, son libros biográficos, de las más desopilantes que se pueden imaginar en el medio del continente australiano, con una flora y fauna muy rara que generalmente tratan de matar a las personas de alguna forma, ¿sí? Si uno sobrevive viviendo en Australia es porque realmente tiene algún poder o superpoder. Y bueno, realmente es que es genial, escribe muy graciosamente y además a mí particularmente me gusta el continente australiano, así que me divierto mucho. La quinta propuesta es un libro de viajes. Yo no suelo leer mucho libros de viajes, así específicamente, pero sí vuelvo a un gran amor, que es Gerald Darrell, escritor británico, zoólogo, en realidad originalmente zoólogo, escritor fue aparte, que tiene una parte de su producción que tiene que ver con ficción, que es muy interesante, y otra parte que tiene que ver con su biografía y con sus relatos en la búsqueda de distintos animales a lo largo del mundo, que son espectaculares realmente. Y bueno, en este caso es viaje a Australia, Nueva Zelanda y Malasia, que son los lugares que va a recorrer en este libro. Y bueno, a ver, él es el que ideó el concepto de reserva y de tener a los animales en sus hábitats naturales de la mejor manera posible, terminar con el tema de los zoológicos y sobre todo utilizar las reservas como medio para ayudar a la flora y la fauna, ¿no? Sobre todo a la fauna en este caso. Él más que nada, digamos, elige animales que están o en vías de extinción o que necesitan protección de algún tipo porque los cazan de forma indiscriminada, porque a lo mejor han perdido el instinto para poder reproducirse. Entonces, bueno, los lleva a sus reservas para poder justamente ayudarlos y volver a poblar ciertos lugares que necesitan de un equilibrio ecológico. Así que es muy interesante porque además relata de una forma tan amena, tan graciosa, tan humorística, tan increíble que hay momentos en que uno dice, pero esto no puede ser que le haya pasado a este hombre, que realmente es un genio, es muy, muy disfrutable, son libros que además son de divulgación científica, entonces uno aprende sobre muchísimas cosas y además, bueno, realmente es un gran escritor. Entonces él lo que hacía era que cuando necesitaba dinero, porque todo el tiempo necesitaba mucho dinero, tenía sponsors, pero no eran suficientes, entonces escribía algún libro que siempre terminaba siendo bestseller. Vendía un montón, recolectaba dinero y podía seguir con sus trabajos de zoólogo. La premisa 6 es libro para viajar, que puede estar relacionado con el anterior o no, pero es un libro que me va a permitir conocer otras culturas, otros mundos, que me abre puertas a otros lugares, y en este caso lo voy a hacer de la mano del maravilloso Ryszard Kapuscinski, que ya con él recorrí África y fue una maravilla, y en este caso es una recomendación de uno de ustedes, de Diego Correa. Bueno, me dijo que si me había gustado tanto Ébano, que leyera Viajes con Heródoto. En este caso, él originalmente quería recorrer Polonia y también Checoslovaquia, pero al final se trunca esa idea y lo mandan a la India. Y se lleva con él un libro de Heródoto que lo acompaña durante el viaje y que le sirve un poco como de diálogo interno con todo lo que él está viviendo. Es un libro que es un poco híbrido entre memorias, libros de viajes, relatos periodísticos. Bueno, me imagino que siendo Kapuscinski va a ser muy bueno. La séptima propuesta es libro de cuentos. Tengo un montonazo. Nosotros en Latinoamérica leemos muchos cuentos. A mí me gusta particularmente leerlos también. Pero en este caso me voy a uno que conseguí hace muy poquito, que compré hace muy poco, que es el maravilloso Roald Dahl, otro maravilloso escritor, y Relatos de lo inesperado. ¿Por qué traigo este libro? Porque me parece que en este momento, con todo lo que está sucediendo con Roald Dahl y con lo lamentable que es que este pobre hombre, menos mal que no está vivo, haya tenido que pasar al siglo XXI y que pasar por la vara de lo que significa lo políticamente correcto en el siglo XXI, me parece que es interesante reivindicarlo y leerlo y leer a Roald Dahl como corresponde, ¿no? O sea, sin ningún tipo de censura ni de arreglos para que se modernice. Les recomiendo que vayan a ver un video de César Cañete que habla justamente sobre la censura en el mundo editorial y también habla del tema de Roald Dahl. Yo a Roald Dahl lo leí siendo jovencita, no niña, pero sí adolescente pasada, y nunca he leído cosas, o bueno, alguna vez he leído alguna cosa para adultos. Un único relato leí, que ahora no recuerdo el nombre, probablemente lo dejé por aquí, que bueno, es muy distinto, es un Roald Dahl distinto al Roald Dahl de los niños. O sea, tiene sus cosas base, pero bueno, está dirigido por un público adulto. Y me parece que es importante que podamos decidir qué es lo que leemos y que eso que decidimos sea
fidedigno, ¿no? O sea, que yo no esté leyendo algo que otra persona decidió que iba a leer de una manera X, ¿no? Tanto que hablábamos de, voy a leer la verdadera versión de El retrato de Dorian Gray sin la censura, porque en la época hicieron esto y lo otro, y bueno, claro, como habla de temas que en el día de hoy está bien hablar de esos temas, entonces está perfecto, y yo voy a comprar, aunque sea 10.000 veces más caro, el libro de la editorial que está sin censura, y así voy a hacer con un montón de libros que han llegado. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo quiero leer a Roald Dahl sin censura, sin que alguien me diga lo que tengo que leer, cómo lo tengo que leer, de qué manera, y lo que hay que apuntar en esta sociedad no es a ocultar lo que pasaba en otras épocas, a romantizar situaciones, a hacer pasar por filtros de andá a saber quién que considera que esto es correcto o no, sino que generar conciencia en la gente y que las personas tengan la capacidad para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, para hacer una crítica de lo que se está consumiendo a todo nivel, no solamente a nivel literario, a todo nivel, y tener juicio crítico. Eso es lo que hay que tener. Y después cada uno lee lo que quiere, hace lo que quiere, comenta lo que quiere, piensa lo que quiere y trata de ser un buen ser humano. Para deconstruir algo no se puede romper con lo que existía, porque si no, no estás deconstruyendo nada. Algo se tuvo que construir primero para después deconstruirlo. Entonces, entendamos que hay épocas, hay situaciones, hay momentos que no son como las de ahora, que dentro de 40, 50 años también van a ser diferentes, que no tenemos a la verdad agarrada por las patas y que no tenemos derecho a meternos con las obras que se escribieron anteriormente, porque hoy, a lo mejor, por ejemplo, Mark Twain dice la palabra negro en Huckleberry Finn y no es hoy correcto. Pues bueno, yo sé que hoy a lo mejor no tengo que usar la palabra negro, o que depende cómo uso yo la palabra negro y la intención que yo le pongo, pero eso es algo que yo tengo que saber, no es algo que alguien me tiene que decir cómo tengo que pensar. Entonces, bueno, yo no pensaba hablar de todo esto, pero que me parece que Roald Dahl es un gran escritor que hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, escribió sobre temas que nadie le decía a los chicos, sin pelos en la lengua, sin romantizar, sin poner las cosas con eufemismos, y que hizo un gran bien por la literatura, además de que era un gran escritor, y que sus historias están buenísimas y son muy interesantes, y que no puede ser que porque alguien decide que él no es políticamente correcto el día de hoy, haya que transformar lo que él dijo y cómo lo dijo para que los niños no sufran. No, los niños sufren justamente por este tipo de cosas, ¿sí? Porque no les enseñamos a pensar. Bien, voy a leer Roald Dahl. La propuesta 8 es un libro de magia o con magia. Podría haber traído lo obvio que es Terry Pratchett o Bradbury también, pero bueno, insistí que quería algo nuevo, así que entre todos los libros hay uno que me interesó mucho, que es La juguetería mágica, de la escritora británica Angela Carter. Bueno, este libro me parece interesante en su premisa, primero porque dicen que es un libro gótico, moderno y que trata de la historia de una o unas, ahora no me acuerdo si es una chica o son dos hermanas, que se quedan huérfanas, que viven en las afueras de Gran Bretaña y tienen que mudarse a la casa de unos tíos que están en pleno Londres, y el tío tiene una juguetería, pero además ese tío es un tío bastante terrible, que tiene una relación muy controvertida con su mujer, que es irlandesa y que es muda, o muda de nacimiento o porque ha decidido no hablar. Y bueno, hay toda una situación un poco medio misteriosa, medio oscura, que parece que está mezclado con fantasía y con magia. No sé, bueno, parece interesante. La propuesta 8 es un libro con crítica social, y en este caso es La tía Tula, de Miguel de Unamuno. Bueno, este libro hace muchísimo que lo quiero leer, y después de leer Niebla, que me encantó, bueno, más todavía. Todo el mundo conoce este gran clásico de la literatura. Sé que tiene una gran crítica con respecto a la figura de la mujer, los mandatos sociales, lo que la mujer debería representar, qué se espera de una figura femenina, la conformación familiar, la religión. Bueno, sabiendo que es Unamuno, habiendo leído Niebla, me imagino por dónde van los tiros y me parece muy interesante. Bueno, la premisa no la cuento porque creo que todo el mundo lo conoce, o si no, bueno, búsquenlo. No quiero ser demasiado largo y extenso estos 23 libros. La propuesta 10 es un libro con contenido bélico que tenga que ver con alguna guerra. Y en este caso es Las aventuras del buen soldado Švejka, del escritor checo Jaroslav Hašek. En este caso son aventuras de un pobre hombre
común y corriente, de clase social baja, que se ve metido como soldado en medio de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación nazi por el medio, y etc. Y es una crítica terrible. Yo ya empecé a leerlo, está escrito con muchísimo humor. Es un humor bastante safio en muchas oportunidades, pero al mismo tiempo parece simple, pero no lo es, ¿sí? Es un humor con muchísima crítica, pero sobre todo burla. Es un libro muy largo, por lo tanto seguramente me va a llevar todo el año, porque lo voy leyendo muy de a poco, no porque lea tan lento, sino porque realmente lo voy leyendo de a poco. Y cada capítulo es una aventura, digamos, de este hombre que termina teniendo que vivir la Segunda Guerra. Lo que pasa es que está basado en su propia biografía. Muchas de las cosas que cuenta, las localizaciones, los lugares, etcétera, tienen que ver con su vida misma, con su propia historia y con cómo él vivió y pasó las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el autor era, originalmente comunista, incluso cruzó la frontera, se fue a Rusia y fue un alto representante de los pensadores del régimen comunista, hasta que se dio cuenta de por dónde iban los tiros y de qué pasaba, y entonces, no le gustó para nada. ¿Y por qué digo los Raval? Porque Raval considera que este escritor es como su padre literario. O sea, todo su estilo y su manera de escribir, y qué es lo que a él le interesa, también como postura social y política, ¿no? Está muy relacionada con Hašek. Así que, es un libro que también parece interesante. La propuesta 11 es un libro tierno para calentar el corazón. Bueno, me costó muchísimo. ¿Por qué? No porque no me gusten los libros tiernos, sino porque no sé de antemano, sin haberlo leído, si el libro va a ser tierno o no. Hay veces que uno piensa que el libro va a ser algo reconfortante y resulta que termina siendo una tragedia espantosa o trata de temas que a uno no le interesan, qué sé yo. Pero yo creo que sí, porque es la continuación de uno que leí en febrero, y es La casa de la pradera, de la escritora estadounidense Laura Ingalls. La famosa Laura Ingalls, que gracias a sus memorias se hizo la serie La familia Ingalls, que creo que todo el mundo conoce. Se la tradujo así, en realidad originalmente se llama justamente La casita de la pradera. Y yo en febrero leí el primero de los libros, porque es una saga bastante larga, que es la casa, no sé si la pequeña casa o la casa del bosque. Son las memorias de esta niña que vive en Wisconsin con sus padres, son pioneros y viven en medio del bosque, justamente en una casita perdida que no hay nada a la redonda, solo naturaleza y vida muy salvaje. Y y te cuenta el día a día de su vida y cómo son sus tareas cotidianas, cómo es vivir de esa manera a finales del siglo XIX. Está más o menos ubicado en 1870. Y a mí me encantó realmente el libro que leí. Y creo que que va a seguir en la misma tónica, simplemente que Laura es un poquito más grande, va a gustarme también. La propuesta 12 es un cómic o una novela gráfica. Yo no leo ninguna de los dos géneros, así que lo cambié por distopía, que sí que es un género que me gusta y que suelo leer. Y en este caso es La pared o El muro, se lo he traducido de las dos formas, de la escritora austríaca Marlene Haushofer. También es una propuesta que me hizo Iker, que en realidad él no ha leído, sino que simplemente le parece muy interesante y que vamos a hacer muy probablemente como lectura conjunta prontamente. Y trata sobre una mujer que va a la casa de unos amigos en medio del bosque, está sola en esa casa y de repente, se levanta y está sola, se despierta y está sola, y cuando quiere salir se da cuenta que no puede porque hay un domo que cubre el lugar en donde está y le impide, obviamente, escaparse. La propuesta 13 es un libro que contenga realismo mágico. Sin duda es Agualusa, Los vivos y los otros, que es uno de los libros que me está esperando ahí en mi biblioteca. La historia es un acontecimiento donde van escritores y periodistas, no tengo mucha idea de qué se trata, digamos, pero que van a una isla, creo que es en una isla, sí, en la isla de Mozambique, y de repente tienen una tormenta terrible y quedan todos aislados ahí. Pero empiezan a ocurrir cosas extrañas, como por ejemplo que en medio de todos ellos aparecen personajes de carne y hueso, pero que son personajes de los libros de los escritores. Aparecen personas que no deberían estar ahí, muertos, etc. La propuesta 14 es un libro que tenga que ver con una biografía. A mí me gusta particularmente leer biografías, estoy leyendo en este momento varias, y en este caso traigo una que ya estoy leyendo, que es La vida sin maquillaje, de la escritora de Guadalupe, guadalupeña, Maryse Condé, que mucha gente conoce porque se ha hecho muy conocida sobre todo por sus libros de ficción, y que a mí particularmente me pareció interesante empezar por su biografía. Yo no había leído nada de ella, empecé con
otro libro que se llama Corazón que ríe, corazón que llora, que también lo leí en febrero, que trata sobre la historia personal, que es muy particular porque ella pertenece a una minoría de Guadalupe, que es la de los negros burgueses, clases altas y que han sido, que la han criado a ella, digamos, y que han estado dentro de una idea de cultura europea. Ella, por ejemplo, habla francés, no tiene ni idea de la cultura creole, no habla creole, siempre estuvo aislada del contexto general, real de la isla de Guadalupe. Entonces, bueno, su infancia es una infancia muy rara. E incluso en un momento ella misma dice, yo me di cuenta, en algún momento de mi vida me di cuenta que era negra. Es una cosa muy loca y muy interesante, realmente escribe muy bien Maryse Condé. Y me vino muy bien para otras cosas, que ya después comentaré en el wrap-up. Bueno, este es el segundo libro, sigue su historia ya cuando es grande, que se va a vivir a África, va a Guinea. Y bueno, sigue siendo muy interesante y además también te habla de su experiencia en África y las cosas, los choques culturales que hay entre los africanos que quedaron en África y los africanos que fueron llevados por barcos esclavistas a otros lugares del mundo. Interesante. La premisa 14 es un libro que supongo un reto y acá voy a ir a lo obvio y voy a hablar del reto Bitácora Calvino, que si bien no saben de qué se trata, lo dejo por aquí, que consiste en leer Calvino durante todo el año y no es que lo haga para hacerme propaganda, sino que realmente no encontraba ningún libro que me supusiera un reto de lectura. Entonces, bueno, fui a lo obvio que tiene que ver con el reto y ahí lo dejo. La propuesta 16 es un libro que incluye temática de bosques o brujas. Bueno, brujas nada, no sé, no tengo, por lo menos que me venga a la cabeza rápido no, pero de bosques sí. Y es el caso de El bosque, de la escritora británica Nell Lyon. Esta escritora es la escritora de Del color de la leche, un libro que se hizo muy famoso y que mucha gente leyó y que yo leí hace muy poco y me encantó, realmente me gustó muchísimo. Y bueno, entonces, obviamente cuando me gusta tanto algo siempre me gusta seguir con el autor. Y en este caso, este libro está situado en Varsovia y es justo la ocupación nazi y un niño que está en un seno familiar muy cuidado, un seno matriarcal compuesto por la abuela, la tía y la madre, que de repente tiene que escaparse junto con su madre a vivir al bosque para, bueno, porque el padre, digamos, es uno de los que resiste, digamos, está en la resistencia, resiste la llegada de los nazis y les avisa que se tienen que ir porque si no va a ser un desastre, se los van a llevar a un campo de concentración y etcétera. Entonces este chico se va con su madre, que además es una persona muy especial, que parece que es una artista importantísima y que tiene unos empujes adentro, internos muy grandes, porque por la maternidad tuvo que dejar de ser chelista. Digamos, con esa personalidad de esa madre se va a vivir al bosque y vive un encuentro consigo mismo y una etapa vital muy importante que lo marca de por vida. Me parece bastante interesante y la verdad que con la experiencia que tuve con Del color de la leche muy probablemente me guste. La premisa 17 es un libro con temática oriental y en este caso va a ser Sueños en el umbral, Memorias de una niña del harén de Fátima Mernissi. También es una recomendación de ustedes. Ahí no me puse aquí quién me lo recomendó, pero bueno, me lo recomendaron. Y bueno, ya la tenía, de todas maneras lo tenía en miras porque también lo he visto por varios canales, me parece súper interesante. Es un libro biográfico, pero creo que también tiene bastante de fantasía, de las memorias de esta mujer que durante su infancia fue parte de un harén en Fez, en Marruecos. La propuesta 18 es un thriller trepidante. Bueno, yo ni thriller, ni novela negra, ni policial, no leo, esos géneros no me suelen interesar. Pero sí, lo cambié por novela negra. Bueno, en realidad novela policial. Hay un policial que tengo ganas de leer que es Un bello misterio, de la escritora canadiense Louise Penny, que ahora, bueno, pertenece a una saga de un inspector que se llama Gamache, que ahora se lo ha llevado a serie. Creo que es HBO la que hizo la serie y, bueno, dicen que está muy bien. Y mi mamá lee muchísimo policial, le gusta muchísimo su género preferido y a ella le gusta particularmente los libros de Louise Penny, dice que están muy bien escritos, así que confío en su gusto. Y particularmente a mí me interesa, yo en algún momento hablé de este libro en algún otro video, porque la premisa me parece interesante, es unos monjes de clausura que además tienen voto de silencio
y que se reúnen a cantar. Y parece que el canto es tan maravilloso que ya trasciende el monasterio y se lo conoce en toda Canadá. Por eso le llaman un bello misterio al canto que ellos hacen. Y bueno, muere un prior muy importante en unas circunstancias muy sospechosas, y entonces ellos por primera vez en la historia tienen que abrir las puertas del monasterio para dejar entrar a alguien que no tiene nada que ver con la congregación. Tienen que hacer romper su voto de silencio, y es Gamache, por supuesto, el que entra para investigar qué sucedió con esa muerte. Me parece muy interesante. La propuesta 19 es un libro de fantasía. Bueno, obviamente también podría haber puesto aquí a Terry Pratchett. Fíjense qué inteligente que he sido y qué sutil, que he hablado de Terry Pratchett en 3 oportunidades dentro del video. ¿Sí? Eso es porque yo estoy haciendo una especie como de lavaje cerebral a los que me escuchan. Y entonces ustedes no se dan cuenta que es una hipnosis. Ustedes cuando terminen de leer este video van a tener una necesidad de leer a Terry Pratchett y no van a saber por qué. Bien, acá voy a poner uno que estamos leyendo en lectura conjunta con Iker justamente y que ya nos queda poco porque es un libro muy largo, que es el famoso El Camino de los Reyes de Brandon Sanderson, el primero de su decalogía que está escribiendo actualmente. En 2024 saca el 5º libro y tiene la módica suba de más de 1200 páginas. 1200 páginas en un formato bien grandote que yo lo estoy leyendo en e-reader y es una cosa, es apoteósico realmente. Y la verdad que está muy bien escrito, es muy interesante el mundo que plantea, es muy entretenido, la verdad que se te pasa rápido, a pesar de que hace casi 2 meses que lo estamos leyendo, se nos pasó rápido. Y bueno, lo traigo porque no sé si voy a leer algún otro libro de fantasía más allá de Terry Pratchett. La propuesta 20 es un libro clásico que quiera leer. Bien, son 2 posibilidades, no sé cuál de las 2 será. Mi enemigo mortal, de la escritora estadounidense Willa Cather, y Los niños, de también la escritora estadounidense Edith Wharton. Ambas escritoras a mí me gustan muchísimo, todo lo que he leído de ellas me ha gustado, escriben espectacularmente bien, así que cualquiera de las 2 me imagino que estará bien. En el caso de Mi enemigo mortal es la historia de una mujer que decide no seguir el mandato familiar y casarse con quien le dicen que se tiene que casar, dejar toda la dote de lado, es una persona acomodada, y casarse con alguien que realmente ella quiere, y bueno, no es positiva la situación. Pasado el tiempo, viviendo casi en la indigencia, el saldo que le queda no es nada bueno. En el caso de Los niños, es un hombre de mediana edad que viaja en un barco porque se va a comprometer y a casarse con una mujer a la que quiere, pero de la cual no está terriblemente enamorado, ni siente cosas especiales, un poco bueno, lo que va sucediendo cuando uno envejece, y que bueno, ese enamoramiento, digamos, de los primeros años no está, se va disipando. Pero en el barco conoce a una chica mucho más joven que él, que tiene 17 años y que le rompe todas las estructuras y de la cual se enamora perdidamente. Y bueno, son estos libros de Edith Wharton en donde habla mucho sobre los mandatos, cómo hay que comportarse en cierto rango social, qué se espera de las personas, qué está bien visto, qué está mal visto, etcétera, etcétera. La propuesta 21 es un libro de no ficción. Bueno, yo tampoco suelo leer muchos libros de no ficción, eso también lo he comentado alguna vez, pero este es un libro que ha leído todo el mundo, así que ¿por qué yo no? Que es El infinito en un junco, de la escritora española Irene Vallejo. Bueno, medio mundo ha hablado de este libro, hay gente que le encanta, gente que no le gusta para nada, hay muchas opiniones distintas, en general opiniones buenas. Mi mamá lo leyó, este también es una recomendación de mi madre y le gustó muchísimo, así que bueno, pienso que me va a gustar. Y que bueno, no hace falta que lo presente porque creo que cualquier persona que más o menos sigue canales sabe de qué se trata esta historia. La propuesta 22 es un libro de romance o navideño. Lo tuve que cambiar. No, yo romance no leo, no me interesan los libros de romance, y navideños tampoco. Qué cosa que... hay algunas temáticas que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Que a uno le pueden llegar a interesar, pero la navideña, pero en lo absoluto. Hay cosas que menos me interesan en la vida que la temática navideña, porque además, como insisto, nosotros estamos en un hemisferio en donde Navidad es en pleno verano. No tiene nada que ver con la ambientación de los libros navideños que por lo general están escritos por personas que viven en el hemisferio norte. Entonces ni siquiera me puedo sentir identificada con lo que plantean y además no me interesa la temática. Así que bueno, este lo cambié por libro epistolar. A mí las novelas epistolares me encantan, las novelas, las biografías, lo que sea. El formato epistolar me gusta mucho.
Me entretiene mucho leerlo. Y tengo dos posibilidades. Querido amigo, de la escritora argentina Angélica Gorodischer, que no sé de qué trata, pero sé que es epistolar y es Angélica Gorodischer, y eso ya para mí es suficiente. Además me lo recomendó particularmente José, de Libros en el Fin del Mundo. Y nada, yo generalmente cuando a mí me gusta mucho un autor, me largo a leer sin importarme de qué tratan sus argumentos, ¿no? Es porque me gusta el autor. Y el otro libro puede ser, o que podría ser, es La caja negra, del escritor israelí Amos Oz. Bueno, este escritor he visto varios comentarios positivos, yo no he leído nada de él, he leído también poca literatura israelí, realmente, así que eso me interesa. Y en este caso es la historia de un hombre que migra de Israel, se va a Estados Unidos porque no coincide con las políticas y con la vida, digamos, dentro de Israel. Y estaba, no sé si casado, pero con una mujer con quien tenía un hijo que creo que él no sabe que tiene un hijo. Como verán, es como muy agarrado con pinzas lo que sé de este libro. Pero la idea es que él, pasados muchos años de vivir en el extranjero, vuelve a encontrarse con las personas de su pasado a través de cartas. Y bueno, surgen un montón de cosas que ahí había ocultas. Y finalmente, la propuesta 23, el último libro del 2023, sería un libro de un escritor o escritora favorito. Bueno, y en este caso traigo mi querido amado Ray Bradbury con La Feria de las Tinieblas. Yo La Feria de las Tinieblas la leí siendo chica, adolescente. Era un libro prestado, así que no estuvo en mi biblioteca nunca más lo releí. Pero tengo un vago recuerdo de qué trataba. Pertenece a lo que después llamaron trilogía de la Ciudad Verde, que en realidad no es una trilogía en sí misma, sino que son libros que están situados en Illinois, que es el estado de nacimiento, el lugar de nacimiento de él, de Ray Bradbury, y en su pueblo, ¿sí? Que son autobiográficos muy ficcionales, o sea, con una gran carga de fantasía. Acá estaría El vino del estío, La Feria de las Tinieblas y El verano del adiós. Esos serían los tres libros que componen la trilogía, muy entre comillas. En este caso, los personajes no es él, ni su hermano, sino que es un amigo de su grupo más cercano, que presencian la llegada de una feria muy tenebrosa, muy siniestra, en pleno mes de octubre, a unos días de Halloween. Es un libro de fantasía-terror, que tengo algunos recuerdos que no voy a decir porque si no estaría un poco destripando la historia, y que bueno, creo que va a ser una buena relectura, un buen reencuentro. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta especie de book tag, book haul, propósitos lectores, como le queramos llamar. Espero que les haya gustado. Cuéntenme por favor si tienen algún libro particular que quieran leer en el 2023, si alguno de estos libros les interesó o los han leído, qué les pareció. No voy a nominar a nadie porque sean libres el que quiera, digamos, de hacerlo. Y bueno, y cualquier comentario que me quieran poner, como siempre, los estoy leyendo. Así que por favor, nos estamos escribiendo a nivel epistolar y espero que tengan una buena semana. Nos vemos.